Muy bien, bienvenidos una vez más a una lección en la cual estamos estudiando esta hermosa materia, estudio de la epístola de Santiago. Llegamos así a la recta final para todos los estudiantes del Instituto Bíblico de San Ignacio. Llegamos a la lección número 8, correspondiente al capítulo 5 de Santiago. Con esta lección llegamos al final. Así que si usted ha sido fiel y ha estudiado cada una de las lecciones, felicidades, ¿verdad? Porque ha llegado al final de esta materia. Muy bien, entonces recuerde lección número 8, capítulo 5 de la epístola de Santiago. Iniciamos entonces, pedimos la dirección de Dios a través de la oración. Oramos. Amado Padre, gracias le damos por permitirnos estudiar, meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias por dejarnos hacerlo esta vez en esta maravillosa epístola de Santiago. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que guió las mentes y los corazones de aquellos hombres para que escribieran estas enseñanzas tan importantes para nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a entenderlas, comprenderlas y ponerlas por obra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos entonces a iniciar Santiago capítulo 5. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, tráigala, ¿verdad? Y preparémonos para enriquecernos del último capítulo de esta epístola. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos. En el capítulo anterior, capítulo 4, lección anterior, estuvimos estudiando acerca de la, am, el apego a los bienes materiales, el apego al dinero, el apego a las riquezas, el apego a todas esas cosas que dirigen nuestra vida en una dirección no apropiada. Recordemos, Santiago está escribiendo a cristianos y dentro de la iglesia del Señor habían hombres y mujeres con posición económica, otros no mucho, y otros que cristianos, pero que estaban relacionados directamente con aquellos hombres que sí tenían dinero y que por interés, por bienestar, por la oportunidad para beneficiarse, como que eso les ayudaba a ellos a mirar con buenos ojos a estas personas y a ver con indiferencia a aquellos que no tenían. Actitud que dice Santiago es inapropiada. Así que capítulo 5, versículo 1 comienza con la misma idea diciendo, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. El dinero, hermanos, no puede dar estabilidad. El dinero no puede dar seguridad. El dinero no nos da la garantía de que siempre estará con nosotros. Recuerden, el dinero va y viene. El dinero hoy lo tenemos, mañana quién sabe. Hoy lo adquirimos, mañana lo gastamos. ¿Qué nos quedó? Nada. Así que, ¿por qué depositar la confianza en algo que no es estable, no es permanente, no es seguro, es perecedero? Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La, el dinero, las riquezas, los bienes materiales proporcionan una especie de tranquilidad falsa. Esto es importante porque muchos de nosotros
creemos que al tener dinero tenemos la estabilidad. En realidad no es así. ¿Cuántas personas hay que tienen mucho dinero y no son felices? ¿Y cuántas personas hay en este mundo que no tienen dinero, pero que realmente se sienten realizadas? Tienen sus limitaciones económicas, pero eso no les impide ser feliz, sentirse bien. ¿Nota usted la diferencia? Así sucede en la mayoría de los casos. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Lo aparente del bienestar económico, material y monetario es eso, pura apariencia. Dice, sigue diciendo en el versículo 3: vuestro oro está, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Hermanos, de por sí el dinero ya es algo no muy positivo desde el punto de vista espiritual. Ahora, si hablamos de cómo adquirimos ese dinero y la forma, el medio o las condiciones en las que lo adquirimos no son muy aceptables, muy buenas, muy lícitas, todavía complica más nuestra existencia en este mundo. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10: a raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero si ese amor al dinero nos lleva a acumular dinero mal habido, ese mal se hace doble o triple. ¿Por qué? Porque no estamos usando las cosas bien. Ese mismo dinero, dice Santiago, va a ir en contra de nosotros mismos en un futuro. Vuestro oro, vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué tipo de tesoros estamos acumulando para nuestro futuro? No estoy hablando de tesoros espirituales para el cielo, no. Obviamente Jesús dijo allá en Mateo que ese tipo de tesoros son directamente para el cielo, ¿verdad? Haceos tesoros en el cielo. Pero siempre hablando de esta tierra, ¿qué tipo de tesoros estamos acumulando para mañana, para pasado mañana o para los últimos días de nuestra vida? Si el tesoro que estamos guardando son bienes materiales, es dinero, son cuentas de banco, son cosas puramente materiales, déjeme decirle, hermano, hermana, que estamos bien equivocados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo material es importante en un mundo material, pero no es lo más importante. Más importante que lo material es lo espiritual. Y si no, vea usted, ¿quién nos hizo a nosotros? Dios. Nuestro cuerpo fue hecho por Dios y nuestro cuerpo es material, pero aún en nuestro cuerpo
Dios no se interesa tanto que tengamos bienes materiales para cuidar nuestro cuerpo, sino más bien bienes espirituales, que son los que le dan verdadero sentido a nuestra existencia en este mundo material. En otras palabras, si Dios hubiera querido que cada cristiano, cada hijo suyo, fuera rico, Dios mismo se hubiera encargado de que las riquezas estuvieran a nuestro alcance. Es más, su Hijo Jesucristo hubiera sido el primero en tener las mayores riquezas de este mundo. Jesucristo vino a formar parte de un mundo material. ¿Y recuerda las palabras de Jesús? El Hijo del Hombre no tiene ni aún dónde recostar su cabeza. Por eso vamos a decir que Jesús fue un amargado, un frustrado. Su vida fue toda una decepción, una frustración completa y fue lo peor de lo peor. No, al contrario. Su vida tuvo sentido, tuvo significado, tuvo valor. Es más, esa vida, así como la vemos, llena de humildad, llena de sencillez, llena de cosas sencillas, es la mejor vida que si usted y yo imitamos a nuestro Señor Jesucristo en el estilo de vida que vivió en este mundo, vamos a tener la mejor de las existencias en este mundo y sin dinero. Así que el dinero no es lo más importante. He aquí, versículo 4. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Oiga, es muy probable que muchos de los cristianos hayan tenido posesiones materiales, terrenos, haciendas o oportunidad para trabajar la tierra. Y muchos de las personas quienes les trabajaban a ello eran personas, como siempre, ¿verdad?, de limitadas condiciones económicas. Pero veamos lo que sucedía. Dice versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del dinero? Atrofia las cualidades, virtudes y capacidades del hombre de ser un ser humano como debe ser. Ahí están aquellos ricos, mucha tierra, muchas posesiones materiales, mucho terreno que trabajar. Ahí están los trabajadores que ellos utilizaban para enriquecerse. Pero ¿qué sucedía? Acaparaban tanto, el interés era tan grande en aumentar sus riquezas que no les interesaba pagar a cada trabajador lo adeudado de acuerdo a su labor. Y esto no les afectaba, no les quitaba el sueño, no les hacía ningún problema. Pareciera que ellos disfrutaban acumulando riquezas a costa del sacrificio, el trabajo y el hambre de aquellos que trabajaban para ellos. Esa parece ser la situación. Luego dice, ese clamor de esas personas que injustamente han sido tratadas porque no se les ha pagado lo que les correspondía, ese clamor ha subido hasta los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí hay un par de ideas interesantes.
¿Qué sucede cuando hay injusticia en este mundo? ¿Cree usted que es un problema muy de la persona? No. Dios se interesa por aquel que sufre. Para Dios, el sufrimiento en el ser humano no pasa por desapercibido. Para Dios, cuando alguien hace daño, Dios ve, Dios lo toma en cuenta, Dios toma nota. Probablemente no actúe en el momento, pero Dios ve todo lo que está pasando. A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Dios es injusto, Dios se ha olvidado de mí. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el interés de Dios por los necesitados, por los pobres, por aquellos que sufrimos? Sí, ahí está Dios. Y Dios ve lo que está pasando en el mundo. Pero Dios no va a actuar inmediatamente por cada injusticia que se comete en este mundo. Porque Dios va a hacer valer su justicia tarde o temprano. No importa de quién venga, aun si es de parte de uno de sus hijos. Así que cuidado, hermanos. Si nosotros somos injustos, esa justicia divina caerá sobre nosotros. Y si otros son injustos con nosotros, pues esa justicia divina caerá sobre aquellos que son injustos con nosotros. ¿No es eso maravilloso? Eso nos da confianza, eso nos da paz, eso nos da tranquilidad, pero también nos llena de mucho cuidado, de mucho temor, de mucha cautela, porque si nosotros somos los propiciadores de esa injusticia, ay de nosotros el día de mañana, cuando Dios haga caer su justicia. Sigamos. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. Mire cómo habían vivido ellos, disfrutando la vida, ¿verdad? Y habéis sido disolutos. Límites ninguno. Hacían lo que querían. Tenían el dinero, tenían los recursos, tenían las oportunidades, tenían todo para hacer lo que querían. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Qué comparación más fea. Pero así es la actitud y los resultados de aquellos que viven ignorando a Dios y dando rienda suelta a sus intereses egoístas materialistas. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Así es. ¿Por qué? Porque es justo. Y su justicia, su amparo, su causa está en las manos de Dios. Nosotros no estamos llamados a impartir justicia a diestra y siniestra. No somos jueces, dijo ya en una oportunidad, en un capítulo anterior, Santiago. No somos jueces, somos justos, practicamos la justicia. Y si hay injusticia, hay otro más justo que nosotros que se encargará de arreglar eso. Pero no yo. Mi responsabilidad, mi deber es practicar la justicia de Dios. Interesante, ¿no? Muchas veces nosotros queremos arreglar el mundo a nuestra manera, desde nuestro punto de vista, a nuestra manera de ver las cosas. Queremos nosotros que las cosas funcionen de la mejor manera y queremos quitar esto y ponerlo allá y mover de aquello para allá y aquello traerlo para acá y que el mundo gire en relación o alrededor de nuestra
opinión, nuestro criterio, nuestro punto de vista. ¿Estamos llamados a eso, hermanos? No. Mi responsabilidad como hijo de Dios es practicar la justicia, vivir haciendo lo justo, cumpliendo la justicia divina, haciendo su voluntad. Que otros no lo hacen conmigo, ¿es problema mío? No. Que otros no viven haciendo lo mismo que yo, ¿es problema mío? No. Que otros se aprovechan de mí, ¿es problema mío? No. Mi responsabilidad, mi deber ante Dios, el juez justo, es practicar justicia. El resto le corresponde a Él, porque Él sí es justo. Así que, hermanos, consideremos esto para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Necesitamos practicar justicia, vivir haciendo lo justo, cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Él espera que yo haga. Del resto Él se encargará. Así es como debe ser. Versículo 7. Versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Algo bien importante, la paciencia. La paciencia es algo que vimos desde el primer capítulo, a la hora de soportar las pruebas, a la hora de manejar las tentaciones, a la hora de resistir en medio de los momentos difíciles, la paciencia. Esa paciencia, hermanos, debe ser constante, debe ser continua, debe ser una práctica que se mantenga cada día. ¿Habrá un momento en donde la paciencia llegará a su final? Sí, hay. ¿Y cuándo será? Volvamos al versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Desde ahora hasta la venida del Señor. ¿Cuánto tiempo será eso? ¿Un mes? ¿Un año? ¿30 años? ¿80 años? No lo sé. Hay personas que llegan y pasan de 100 años. Pero si Cristo aún no viene, necesitamos seguir teniendo paciencia hasta que partamos de este mundo. Tener paciencia. ¿Y esa paciencia en qué la vamos a aplicar? En todos los aspectos de mi vida. En lo último que mencionó fue en aquellas situaciones en las cuales los ricos oprimen a aquellos que no tienen nada, y si yo soy de los que no tienen, otros me oprimen, otros se aprovechan de mí, otros eh, me hacen víctima, y, y eso como que me motiva o quisiera yo tomar el control y poner cada cosa en su lugar, pero no estoy llamado para eso, no soy juez, no soy el que dictamina las leyes, no soy quien imparte justicia, sino simplemente soy quien vive practicando la justicia. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta la venida del Señor. Y luego presenta un par de ejemplos. Porque la paciencia tiene un amplio campo de acción y una amplia gama de oportunidades en las cuales
yo puedo ejercer, practicar y dar evidencias de la paciencia. Dice, siempre en el versículo 7, mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La primera figura que aparece aquí es la figura del labrador, aquella persona que trabaja la tierra, aquel que siembra la semilla, comienza a llover, viene la época del año en la cual es propicia para ello, y aquel hombre comienza a trabajar para tener su cosecha. ¿Cuánto tiempo debe esperar? Todo lo que sea necesario. Algo interesante es la semilla se siembra hoy, pero no nace en el mismo momento, en el mismo día o al siguiente día. No, tiene que pasar un tiempo, de acuerdo al tiempo necesario para su germinación, para su desarrollo, y esa semilla va a llegar a producir una plantita. ¿Pero allí ya terminó el tiempo? No. Tiene que seguir desarrollándose y hay que seguir teniendo paciencia y la plantita se va a hacer más grande para dar evidencia de su desarrollo. ¿Hasta allí? No, sigue. Y esa plantita va a crecer, va a llegar un momento que va a ser una planta adulta, va a florear. ¿Y ya estuvo? No, todavía no. Sigue y sigue y sigue y va a llegar un momento en que ya está todas las condiciones, ya está todo el trabajo hecho, ya se ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que esa planta se desarrolle apropiadamente, limpiando el terreno, cuidándola de las plagas, cuidando de todo lo que le afecta, hasta que llega el momento en que produce el fruto. Y aún así, todavía hay que tener un poquito de paciencia hasta que el fruto esté maduro, esté en las condiciones necesarias y óptimas para ser cortado, para ser recogido. ¿Se da cuenta? No es cuestión de que ya sembré y ya estuvo y ya. No, lleva un proceso. Y en todo ese proceso, ¿qué hago yo? ¿Me voy lejos a disfrutar de la vida mientras la semilla crece y da su fruto? No, tengo que estar trabajando, cuidando, eh, limpiando, ayudándole a que su desarrollo sea el más apropiado. Eso es paciencia. ¿Tenemos paciencia, hermanos? ¿Cuánto? ¿Qué tanta paciencia tenemos como para persistir, como para trabajar, como para encaminar nuestros esfuerzos en una dirección que nos lleva a lograr resultados positivos y frutos? Porque si no, no es paciencia. Dios quiera que usted y yo podamos desarrollar una paciencia así, ¿verdad? Que dé frutos, una paciencia proyectada hasta la venida del Señor, hasta que venga la lluvia, hasta que pueda lograrse el efecto necesario y así poder lograr los resultados necesarios en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Antes no hay resultados. Por lo tanto, la paciencia nos lleva hasta el final. Desarrollemos, hermanos, paciencia.
de tal manera que ésta sea nuestra aliada, nuestro motor, nuestra iniciativa, nuestro móvil que vaya empujándonos hasta llegar al punto necesario. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos dice, tranquilos, probablemente va a estar más cerca de lo que esperamos la venida del Señor. Probablemente la lucha que vamos a hacer no va a ser tan grande como creemos. Probablemente esa, esa meta está más cerca de lo que consideramos, pero hay que seguir, no hay que detenernos, ni hay que pensar tampoco diciendo, uff, ya vamos a terminar esto. No, sigamos hasta el final. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Yo creo que a estas alturas, con todo lo que hemos estudiado de Santiago, este versículo prácticamente se explica solito. ¿Cuál es la idea de quejarnos unos contra otros? Allá se usó la palabra murmurar unos contra otros. También usamos la palabra eh, condenarnos, señalarnos, criticarnos, juzgarnos. Todo eso, hermanos, no es el plan de Dios que sea parte de nuestra conducta, de nuestra práctica, el quejarnos unos contra otros. ¿Por qué? Porque eso acarrea condenación. No estamos aquí para quejarnos, para murmurar unos de otros, para señalarlos, para acusarnos, para eh, buscar errores en los demás, para señalar los problemas de los demás y todo eso. No, no os quejéis, porque si no vamos a ser condenados, dice. El juez está delante de la puerta. Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Cuál es la idea? Cualquier injusticia. Usted no está llamado, ni yo no estoy llamado a poner orden. Esa es tarea del juez. Mi tarea es practicar la justicia. Al practicar mi justicia, yo estoy reconociendo al juez que es el que imparte justicia y reconozco su autoridad y que él va a tomar el control de esa injusticia por mi justicia. Pero si yo me pongo a tratar de aplicar justicia a los demás, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a descuidar de practicar la justicia que a mí me corresponde practicar. Al final, el otro va a ser juzgado por Dios y yo también, porque mi responsabilidad no era esa, pero me descuidé de mi responsabilidad por tratar de hacer algo que no me correspondía. ¿Se da cuenta? Así que, hermanos míos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Conoce usted la historia de los profetas del Antiguo Testamento?
Si usted no conoce mucho de ello, mi invitación personal es, tómese su tiempo. Tal vez no en este momento, tal vez no antes de la evaluación de esta lección, pero una vez terminada esta materia, tómese su tiempo en su vida personal, su tiempo libre, su tiempo personal, y lea los profetas en el Antiguo Testamento. Vea cuál fue la vida de ellos. No fue una vida de rosas, una vida de encanto, una vida de placeres, alegría, felicidad, que donde quiera que iban los aplaudían y les daban la más calurosa bienvenida y reconocimientos aquí y glorias allá y triunfos allá y lo andaban de un lado para otro cada uno de ellos. No, la vida de los siervos de Dios, de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento, fue una vida de aflicción, sufrimiento, tormento, crisis, tortura. Básicamente, lo peor del mundo fue para ellos, siendo lo que eran profetas, o sea, voceros que hablaban en el nombre del Señor. Pero así fue. Y aún así, ¿sabe lo que hicieron ellos? Tuvieron paciencia, fueron muy pacientes y llegaron hasta el final de su ministerio, de su obra, de su misión, porque ese fue el papel que se les asignó. Versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mateo capítulo 5, versículo 9 al 11. El 12 creo que también. Bienaventurados los que sufren. Bienaventurado cuando sois perseguidos por mi causa. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Estos son personajes que tienen mucho que decirnos a nosotros. No por sus discursos, no por sus cátedras, no por sus sermones que estructuraban homiléticamente y se paraban en las esquinas o en un lugar alto para predicar a los cuatro vientos acerca de estos temas. No. ¿Sabe cómo nos hablan? Con su vida, con su ejemplo, con su proceder. ¿Quién menciona en primer lugar? Job, allá en el Antiguo Testamento. No sería malo, hermano, hermana, no sería mala idea leerse completamente el libro de Job y descubrir cómo su actitud lo llevó a desarrollar una gran experiencia de acercamiento a Dios a través de soportar todo lo que pasó. ¿Cómo se llama eso? Paciencia. ¿Y qué diremos del Señor? Se conoce mejor la historia. Desde que nació fue una vida de luchas, es una vida de persecución, una vida de momentos difíciles, de huir de los enemigos y que lo atacaban y que lo tentaban y que le ponían trampas y todo eso, hasta que acabaron con él llevándolo a la cruz. Pero aún así, ¿sabe en qué se destacó él? Dice el texto, el versículo 11 al final, el Señor es muy misericordioso y compasivo. No dejó que ese sufrimiento, esa angustia, ese pesar, esa persecución y todo lo que lo hicieron sufrir
amargara su vida y odiara a la humanidad. Al contrario, estuvo dispuesto a morir por ella en aquella cruz. Pero sobre todo, versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. El jurar era una práctica bastante común en los tiempos bíblicos. ¿Y sabe por qué juraban? Juraban por cosas triviales. Juraban porque se había perdido el valor de la palabra. Juraban porque sentían necesaria la credibilidad porque ya no la tenían. Así que Santiago les dice, no juren, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No vale la pena jurar, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Recuerdo en cierta oportunidad una hermana se me acercó y me dijo, hermano, el área y el ambiente de mi trabajo es el derecho, es hablar y desenvolverme en juicios, litigios y, defensas y abogados y jueces y hay personas que necesitan jurar, ¿verdad? Y jura decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Y cómo queda eso en relación a las palabras de Santiago? Bueno, recordemos, Santiago está escribiendo ¿a quiénes? A cristianos. ¿Y qué es lo que está señalando a Santiago? Los problemas en que han caído muchos cristianos y él está ayudándoles a corregirlos dentro de la práctica de la vida cristiana. Obviamente, cuando dice no juréis por nada de nada, habla de la práctica común del juramento, cuando se había hecho tan sencillo, tan trivial, que hasta se juraba por casi cualquier locura. Ese es el aspecto, el contexto, la situación en la que habla Santiago. Habrá situaciones en donde habrá que jurar, pero que sean situaciones que ameriten o que sea dentro de lo legal, ¿verdad? Luego sigue diciendo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hermanos, lamentablemente hoy en día la palabra es algo que se ha perdido. El valor de la palabra, la validez de la palabra, el honor de la palabra. Parece que hoy cualquiera dice cualquier cosa y da lo mismo, diga como lo diga. Hay frases que tratamos de usar muchas veces para justificar tales actitudes, que las palabras se las lleva el viento, que las palabras solo son palabras y por ahí así nos vamos y perdemos el significado de lo que es el valor de la palabra. El cristiano habla y lo que habla el cristiano debe ser algo significativo, debe ser algo valioso, debe ser algo importante. El cristiano no puede darse el lujo de usar la palabra como si fuera cualquier cosa. Al contrario, dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Hermano, si usted promete algo, cúmplalo. Si usted puede, hágalo.
Si usted no puede, dígalo, pero no prometa que sí y luego no, no prometa que no y luego sí, no se preste a situaciones de mala interpretación y todo eso, y porque eso, ¿qué dice Santiago? Veamos lo que dice. Dice, para que no caigáis en condenación. El apóstol Pablo habló mucho acerca de la palabra, cómo deben ser nuestras palabras, qué tipo de palabras deben salir de nuestra boca, qué efecto deben producir nuestras palabras en las vidas de los demás. Esto es muy importante, hermanos, respecto de nuestra palabra y los juramentos y todo eso. Luego Santiago hace un giro y toca también otros aspectos importantes. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Las aflicciones del día a día. Eso es algo que sucede, pasa, aunque no querramos. Por muy fieles que seamos, por muy obedientes a Dios, siempre hay situaciones y circunstancias que no estarán bajo nuestro control y que nos afectarán. Por lo tanto, ¿está alguno entre vosotros afligidos? No dice vaya al psicólogo, no dice practique ciertas prácticas de meditación, de relajamiento y todo eso. ¿Qué dice? Haga oración. La oración, hermanos, es muy importante para el cristiano. Santiago lo está expresando aquí para el momento de la crisis, para el momento de aflicción. Pero Pablo ya ha dicho en Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Hay alegría, haya tristeza, haya necesidad, haya gozo, haya lo que haya. La oración es parte de la dinámica de la vida del creyente. ¿Está alguno alegre? Ah, así como hay tristezas, también hay alegrías. Así como hay lágrimas, también hay gozo. ¿Y qué sugiere para la alegría? El canto, la alabanza, el honrar a Dios como reflejo, como parte de manifestar alegría en nuestros corazones. ¿Es eso parte de la práctica en nuestra vida diaria, hermanos? ¿Qué hacemos con nuestra vida en momentos de dificultades, en momentos tranquilos, en momentos de alegría? Siempre hay una forma de manifestar que somos cristianos. Al menos Santiago dice, estamos afligidos. ¿Qué hace el cristiano? Ora. No dice llora, no dice se deprime, no dice se pone ansioso, no dice corre a la farmacia a comprar un medicamento, etcétera. Dice ora. Está alegre. ¿Qué hace el cristiano? Canta, comparte, ¿verdad? Expresa gratitud a Dios, alabanza a Dios, y eso es parte de su vida cristiana. Versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Las enfermedades, otro aspecto relacionado con la vida diaria, con la vida práctica en el ser humano, las enfermedades. Qué terrible. Enfermedades de todo tipo, enfermedades graves, enfermedades serias, enfermedades difíciles, enfermedades pasajeras.
pero son enfermedades. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Mire, aquí está diciendo que en la iglesia, en la congregación, debe haber ancianos. Y no está hablando únicamente de personas mayores. Está hablando de congregaciones bien organizadas con ancianos, diáconos, evangelistas, maestros y toda la estructura que la Biblia misma propone. ¿Qué significa eso? Que en momentos de necesidad, la iglesia que está bien organizada, bien estructurada, sabe cómo atender las necesidades de sus miembros. Así lo está pintando Santiago. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? A que usted y yo, como miembros de una congregación local, debemos trabajar para que nuestras congregaciones estén debidamente, bíblicamente organizadas. Debe haber ancianos, debe haber diáconos, debe haber evangelistas, debe haber maestros, debe haber personas debidamente capacitadas espiritualmente para atender cada necesidad dentro del pueblo de Dios. ¿Estamos trabajando en ello, hermanos? ¿Le estamos dando importancia a ello? ¿Estamos listos para reconocer, asumir y ser parte de congregaciones así? Es cierto, lamentablemente en nuestro contexto, en nuestro ambiente, eh, por razones ajenas a nuestra voluntad, que no me voy a entretener en ello, quizás ha habido un poco de descuido, un poco de desatención, un poco de indiferencia a la importancia de la organización escritural, pero considero que es muy importante que se trabaje en ello. Y qué bueno que usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios con más seriedad, con más formalidad, con mayor disciplina, ¿verdad? Ser parte de estas clases, de estas materias y todo eso, nos está preparando para ver las cosas con otros ojos y así prepararnos mejor para que nuestras congregaciones a corto o mediano plazo pueda tener la organización que Dios desea. Estimular a los hermanos, animar a los hermanos mayores, animar a los jóvenes para que mantengan su fidelidad, a las parejas para que sean fieles el uno al otro y fieles al Señor y así el día de mañana puedan haber candidatos a ancianos, diáconos y todo eso. Así que hermanos, adelante. Dice, llame a los hermanos, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto, hermanos, era una práctica bastante común en el tiempo de Santiago, los apóstoles y otras personas. ¿Recuerda usted el caso de el buen samaritano? La parábola que Jesús narró. Dice que aquel pobre hombre quedó casi muerto, mal herido. Entonces, aquel samaritano dice que le echó, ¿verdad? Ungüento, le echó aceite, prácticamente el aceite de oliva. Era parte de aquellos ingredientes que se utilizaban para eh, ese tipo de problemas en las personas, como heridas y todo eso. Entonces, lo cultural se deja ver acá a través de esta expresión, ¿verdad? Y refleja parte de los cuidados que se tenía para el- la atención. No es un mandamiento, ¿verdad?
como muchos pretenden, de salir a los cuatro vientos a repartir aceite y llenar de aceite a medio mundo. No, básicamente el mandamiento es, vea, que los ancianos vayan, oren, ¿verdad? Y que manifiesten su interés, sus cuidados, ya sea con aceite o con las condiciones necesarias que estén al alcance, de acuerdo a las condiciones, necesidad o circunstancias en que se desenvuelve, ¿verdad? 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Note otra vez la importancia y el valor de la oración. Y el Señor lo levantará, si así es su voluntad, porque Dios, más importante que nuestra salud física, tiene mayor interés en nuestra salud espiritual. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cómo? Que yo pensé que el pecado era un problema espiritual y aquí se está asociando la enfermedad. Veamos. En primer lugar, muchos de nuestros pecados afectan nuestra salud emocional, espiritual y física. Pero, ¿por qué los ancianos van a orar por este hombre, por esta mujer, por este cristiano? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué? ¿Una oración y el perdón está disponible? Recordemos cuál es el proceso que la Biblia presenta para el perdón de los pecados. Si una persona no es cristiana, debe haber arrepentimiento, fe y confesión de fe y bautismo. Pero si esa persona ya es cristiana, dice, si alguno comete pecado, tenemos un abogado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos. La visita de los ancianos ayudará a este hermano, a esta hermana, a recapacitar en su condición espiritual. De seguro va a pedir perdón y Dios va a ser amplio en perdonar y va a restaurar su condición espiritual. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Mire, aquí está. Hay pecados, sí, pero hay que tratar. No hay que hacer indiferencia y hacerse loco con esos pecados y ahí quedaron y rezagados y ya olvidémonos de eso. No, hay que tratarlo. Hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que limpiar, hay que borrar eso, porque la sangre de Jesucristo está disponible. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Nota usted la relación espiritual física? Muchas veces, hermanos, nuestros problemas en nuestro cuerpo tendrán algún nivel de relación con nuestra vida espiritual. Si usted no vive fiel con Dios, si usted no ha perdonado a su hermano, si usted murmura contra los demás, si usted se queja en su vida diaria, si usted vive amargado o amargada por la conducta de sus hermanos en Cristo, si usted vive señalando el problema en los demás, si usted vive, etcétera, 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 haciendo muchas cosas que no agradan a Dios, eso puede afectarle en su vida física. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. 16. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? No llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, 18, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Se da cuenta lo que hace la oración?
La oración puede hacer más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que lamentablemente o no la practicamos o no creemos lo suficiente en la oración o no estamos obedeciendo lo que Dios dice respecto de la oración. Hermanos míos, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, qué bonito, ¿verdad? Antes de terminar la epístola, Santiago quiere que invitemos, que restauremos, que traigamos a los hermanos que comenzaron su vida cristiana igual que nosotros. Pero ¿qué pasó? Se extraviaron. No dice Santiago, vayan a ver por qué, qué fue lo que causó eso, quién les sirvió de tropiezo y todo. No, dice, si alguno se ha extraviado y alguno, ese alguno puede ser cualquiera de nosotros, le hace volver, sepa, versículo 20, que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Todos aquellos pecados que pudieran ser parte de la vida de aquella persona, ya sea que cometió o que pudiera cometer en el futuro, si hay un verdadero arrepentimiento, si hay una verdadera, como los judíos de Pentecostés, si, hay, si, es, si ese hermano o esa hermana se compunge de corazón y realmente hace votos para reiniciar de nuevo la vida cristiana, todo eso ya no interesa. Lo importante es que ha venido de muerte a vida y su vida de hoy en adelante será para la honra y la gloria de Dios. Y usted y yo, hermanos, que seamos los instrumentos para que esos hermanos regresen, juntos con ellos seguiremos caminando la vida cristiana hasta el final y llegar así, ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Ahí es nuestra meta, hasta ahí nos quiere Dios, hasta allí debemos tener paciencia, hasta allí vamos a luchar para lograr esa meta que Dios nos ha propuesto. Gracias, hermano Santiago, por compartir con nosotros esta enseñanza. Gracias a usted por darle seguimiento a estas lecciones y gracias a Dios porque estas ideas las necesitamos hoy más que nunca, porque la iglesia del Señor necesita poner en práctica estas verdades. Muchísimas gracias por su atención. Espero que siga adelante en su vida cristiana, en su preparación espiritual, en su estudio de esta y otras materias, y así su vida cristiana pueda crecer en el conocimiento de la verdad de Dios. Gracias nuevamente y muchas bendiciones para usted y para su crecimiento espiritual. Adelante y que Dios le siga bendiciendo en su desarrollo espiritual.